Dentro de los tipos de medidores tenemos los volumétricos, que son los que miden un caudal, como hablábamos antes, nos adelantábamos, y los de primógenos, son las grandes divisiones que en general se hacen, y después tenemos también los másicos, las tres divisiones. Los de primógenos lo que miden es una diferencia de presión sobre un determinado elemento, y en función de esa diferencia de presión calculan el caudal. Los volumétricos, por el medio de algún elemento, miden directamente el pasaje del volumen, y los másicos están midiendo la masa. Dentro de los volumétricos están los de turbina, están los de lóbulos, están los de diafragma. Dentro de los de primógenos están las placas orificios y sus variantes, están los de Venturi o Tobera, y están los de Anubar, que hablábamos hoy para medir aire. Dentro de los másicos están los ultrasónicos, que también hablábamos, y están los térmicos, y están los de Coriolis. Y puede llegar a haber algunos más. Estos son los que más se ven en el uso cotidiano. ¿Qué es Coriolis? El de Coriolis es un principio electromagnético que lo miden. Exactamente cómo funciona lo desconozco, pero sé que es un principio electromagnético. Básicamente, cuando vos los ves, viene la cañería y hace un efecto así, tiene una derivación así la cañería, en algunos casos es macizo directamente, y acá tienen unas bobinas. Acá tienen unas bobinas y por medio de ese efecto electromagnético de Coriolis determinan el caudal. Ahora, ¿cómo es ese efecto? Ángulos, es un efecto de Coriolis. ángulos, de formación de ángulos entre las ramas. Porque hay paralelo, hay omega. Bueno. Yendo a los de turbina, básicamente se trata justamente, como la palabra lo indica, de una turbina que está girando. Normalmente esa turbina no transmite el movimiento directamente hacia afuera, sino lo que tiene es algún pick-up electromagnético, algún elemento que está midiendo pulsos magnéticos cada vez que da una vuelta, y va conectando esos pulsos, y lo que miden son pulsos, y luego en su cabezal lo que tiene es un conversor de esos pulsos hacia nuestro sistema de control. Dependiendo de ese pulso, vamos a tener turbinas de alta frecuencia o turbinas de baja frecuencia, de acuerdo a las vueltas y a las mediciones. Normalmente, si nosotros vamos a utilizar un caudalímetro únicamente para información, no es problemático que sea de baja frecuencia o de alta frecuencia. Si nosotros lo vamos a utilizar para efectuar control, no información sino control, hacer un límite cruzado con control, la sugerencia es que sea de alta frecuencia para tener una mejor reacción. Los de lóbulos, básicamente acá vemos los lóbulos en donde va entrando el fluido a medir y va pasando a través de los lóbulos que van girando. El problema que suele tener es que son bastante confiables, bastante exactos, bastante precisión tienen, pero el día que se quedan trabados me interrumpen el pasaje de caudal. No tenemos pasaje de caudal ahí, casi nada. Dentro de los detrimógenos, que mencionábamos era una de las divisiones, el más conocido es el de la placa orificio, en donde lo que hace es interponer una resistencia al pasaje del fluido, y en función de esa resistencia, en este caso es el orificio, la placa orificio sería esta, se mide la diferencia de presión, y esa diferencia de presión multiplicado por una constante, la raíz cuadrada de esa diferencia de presión me va a determinar el caudal. Todos los que son deprimógenos trabajan por este principio, en donde la presión es cuadrática respecto del caudal. La constante es el valor que viene impreso en la bandera que está puesta. Exacto, sí. Se usa ese valor, resumido presión. Puede depender a veces del proveedor, normalmente es ese valor. Puede depender de ese valor. Esa tiene en cuenta qué tipo de labios tiene. Exacto, los labios estos pueden ser de diferente tipo, pueden ser, en el material lo van a ver, pero tienen labios rectos, tienen labios afinados o tienen labios redondeados también. Cada orificio tiene un tipo diferente y ese tipo diferente le va a dar diferentes valores de la constante también.
Normalmente se utilizan bastante las placas orificio para medir. Uno de los problemas que tiene es la baja rangeabilidad de 4 a 1. La precisión no es demasiado buena cuando no es para utilizar en sistemas de control. Son muy utilizados. Para sistemas de control a lo mejor no es lo más aconsejable porque suelen tener una precisión de 4%. Bueno, acá vemos otro ejemplo de la placa orificio, diferentes ejemplos de la placa orificio, donde tenemos el transmisor de presión que está midiendo la diferencia de presión y mandándolo al control, al indicador o al control. Dentro de lo que son las placas orificio existe alguna variable, alguna variante, que son las placas orificio variable, el de orificio variable. En la próxima imagen se ve un poco mejor. Básicamente es un orificio también, una placa orificio, que tiene acá un cono con un resorte. Ese resorte se va venciendo en función de que va pasando más caudal o menos caudal va cerrando, y de esa forma va variando el orificio, el pasaje del orificio. De esta forma lo que podemos llegar a tener es un aumento en la rangeabilidad de este tipo de instrumento. Es una variación de la placa orificio y normalmente ya no se instala entre bridas como la placa orificio, como veíamos antes que la placa orificio se instalaba entre bridas, sino ya vienen suministrados con el cuerpo propio, necesariamente, y permiten otro tipo de lectura más amplia. Tienen una pérdida de carga un poco mayor que la placa orificio, por supuesto, ¿no? Alguna otra variante de los deprimógenos son los de tobera. Básicamente también tenemos una tobera instalada entre bridas. Lo que estamos midiendo son diferencias de presiones y con caudales, este caudal es proporcional a la diferencia de presión. Tiene una mayor capacidad que la placa orificio, miden caudales mayores que la placa orificio. La pérdida de presión es algo inferior a la de las placas orificios y tienen un mantenimiento un poco más dificultoso que el de la placa orificio. Otra variante de los deprimógenos son los de Venturi. Fíjense, acá tenemos el Venturi con las tomas de presión. Las dos tomas de presión también están midiendo una diferencia de presión y tienen una rangeabilidad un poco mayor, una capacidad mayor que la placa orificio. El problema que suelen tener estos es la necesidad de mayor espacio para instalación del caudalímetro en sí y también para homogeneizar el flujo. La cantidad de diámetros antes y después de este tipo de instrumentos es importante. No suele necesitar tramos de cañería muy largos. Otra variante es la de tubo pitot. Esta también se utiliza bastante, no para gas, sino para aire. El tubo pitot a veces se utiliza bastante para mediciones de aire, que preguntabas. Básicamente el tubo pitot también mide diferencias de presiones, pero lo que mide es presión dinámica y presión estática. En una de las primeras unidades hablábamos de lo que era la presión estática y dinámica. Este es el tubo pitot. Fíjense que el flujo viene por acá y entonces está midiendo en el tubito de adentro presión dinámica y por afuera está midiendo presión estática. El esquema tradicionalmente que se simboliza el tubo pitot es así, pero en la práctica se lo puede llegar a encontrar así. Estamos midiendo la presión dinámica a través de esta toma y la presión estática a través de esta toma. Claro, en el centro mide en realidad presión total. Presión total, mide, sí, después calcula, exacto. Medición de presión estática y dinámica, que después calcula, la que mide la total y después calcula la dinámica. Dificultad de encontrar el punto adecuado de medición. A veces cuando se mide así con un tubo pitot aislado, se mete en un conducto, los conductos cuando nosotros tenemos un conducto, sobre todo un conducto grande que es de aire, el flujo puede llegar a ser variable dependiendo de las resistencias que tengamos aguas arriba. Entonces cuando nosotros metemos acá un pitot para medir, normalmente es difícil ubicar bien la posición del pitot. Necesitamos que este flujo sea lo más laminar posible y lo ideal es medir desde entre el primer tercio y el segundo tercio.
Normalmente es la posición en donde se mide. Pero no debería estar en el diámetro del centro conducto. ¿No debería estar en el centro del conducto? No siempre en el centro del conducto, a partir del primer tercio ya debería ser el punto, pero va a depender mucho de que este flujo esté bien laminado. Ah. Uno de los problemas que tiene es que al ser orificios tan pequeños se pueden llegar a ensuciar bastante, ¿no? y dar mediciones erradas o dejar de medir. Dentro de otra variante está la combinación de Pitotti Venturi. Acá vemos uno instalado con una combinación de Pitotti Venturi en una cañería. Los problemas que tienen son sobre todo el mantenimiento, son complejos de mantenimiento, ¿no? Tienen una buena precisión, pero son complejos y un mayor detape, pero son complejos de mantenimiento. Y el Anubar, que es también una variante del tubo Pitot, que básicamente utiliza el mismo principio, mide la presión dinámica y la total, la presión total y la estática, y a través de tubos que tienen varias perforaciones, cosa que homogeneizan. Acá este problema desaparece porque tienden a homogeneizarlo. Hay diferentes orificios y están midiendo. Fíjense que, contrariamente a lo que pensábamos, que a lo mejor en el centro sería el mejor punto, tiene los puntos, los tiene sobre el radio, en el centro no tiene ninguna toma de presión. Y hay de diferentes tipos de Anubar, este sería un ejemplo. Después, a continuación, bueno. Pero el cuerpo del Anubar es un cilindro que son una placa. El cuerpo es es un tubo que está dividido internamente en dos. En este ejemplo hay otro tipo de Anubar. En este ejemplo, en donde acá está midiendo la presión total y de este lado está midiendo la presión estática. Los orificios están de los dos lados del tubo, de un lado y del otro. Y serían como dos tubos en realidad. Dos tubos. Son como dos tubos, es un tubo dividido en dos en este caso. En otros casos, como vamos a ver acá, son dos tubos totalmente independientes. No sé si lo llegan a apreciar, pero acá tenemos, este sería un colector que se colocaría, por ejemplo, en este conducto, acá se colocaría de esta forma, y acá tendríamos los dos colectores. Esta sería la toma de presión dinámica o total, y esta sería la estática. Y acá tendríamos las tomas de la estática, y acá tendríamos las tomas de la dinámica o de la total. Y entonces lo que miden es el delta P acá. ¿Se entiende? Sería este que está acá. También lo sé para conductos redondos, fíjense, las variantes. Claro, con forma radial eso. Sí, eso normalmente se utilizan así para, por ejemplo, cuando se miden en la aspiración de un ventilador. En conducto de aspiración de un ventilador. Pero y ahí la toma que es por todo el perímetro del... Hay un colector que unifica todos los que son la toma total y otro que es la toma estática. Pero ¿y esa toma también por una de agua o...? Normalmente son presiones, cuando estamos hablando que se utilizan para medir aire, las presiones son bajas. Por eso, pero ahí tiene las dos tomas en libre para que uno coloque la columna. Ahí lo que se coloca a continuación es el transmisor, o sea, nosotros lo que vamos a medir es presión diferencial, la diferencia de presiones, y ese transmisor le va a mandar al controlador. Dentro del controlador, normalmente dentro del controlador se hace la cuenta que hablábamos, multiplicándolo por la constante para determinar el caudal. Se saca la raíz cuadrada de la medición, en realidad, y se multiplica por la constante. En algunos otros casos, en los últimos tiempos, hay algunos transmisores en donde directamente el valor que entregan ya es la raíz cuadrada, ya sacan el valor de raíz cuadrada. Otro tipo de los calorimétros utilizados son los Vortex. En realidad estos Vortex no son deprimógenos, si bien causan una diferencia de presión, el Vortex lo que tiene acá es un elemento generador de vórtices con un material piezoeléctrico. Ese material piezoeléctrico, al pasaje del flujo, sería el material piezoeléctrico, al pasaje del flujo va generando vórtices, y cada uno de esos vórtices va generando un pulso magnético, un pulso eléctrico en realidad,
Y la cantidad de pulsos que va contando son cantidad de vórtices y en función de los vórtices determinan el